marzo de este año, la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe que nos debería preocupar bastante, al asegurar que esta pandemia hizo que se incrementara de manera asombrosa el uso del plástico, con herramientas como por ejemplo la mascarilla, los guantes, los desechos médicos y también los empaques para llevar comida. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la ONU Azul emitieron este informe que enciende un poco las alarmas al advertir que la contaminación plástica está afectando de forma desproporcionada a las personas y a los pueblos más vulnerables en la no satisfacción de sus derechos básicos de salud y su bienestar. Pero los más afectados son especialmente aquellos que viven o habitan en las zonas de producción o de desechos de todo este material. A pesar de la limitada investigación que ha sido publicada a lo largo de estos últimos meses, especialmente información científica que haya sido contrastada por pares académicos, la ONU advierte que este informe sí da cuenta de un indiscutible aumento en el consumo de plástico de un solo uso, también en su eliminación y por supuesto una grave crisis en la que se enfrenta todo el sistema de reciclaje o de manejo de los residuos. Algunos procesos de reciclaje en varios de nuestros países ya venían defectuosos. ¿Y qué hizo la pandemia? Ya lo sabemos, incrementar sus defectos. Son muchos los factores que han desencadenado este aumento en el consumo del plástico en el planeta. Y por supuesto, uno de esos factores son que las medidas de confinamiento hicieron que los precios del petróleo llegaran a sus bajos históricos, haciendo que las resinas vírgenes que se utilizan para la producción del plástico fueran mucho más económicas que incluso utilizar recicladas. Uno de los aspectos más críticos que señala la ONU es que toda esta pandemia ha desatado que muchos procesos adelantados en temas de, por ejemplo, igualdad de género, reducción de desigualdades, entre muchos otros, se echaran para atrás. Y por supuesto, estos propósitos de la reducción del uso del plástico parecen también estar echándose para atrás y por supuesto está presentando fuertes retrocesos. Con lo que creíamos que el mundo había dado un paso hacia adelante en esta materia, pues con la pandemia parece que dio 2 pasos hacia atrás. Señala este informe que si la población mundial utilizara y accediera a lo que Italia en la primavera del 2020 utilizó para combatir la pandemia, mensualmente todo el planeta gastaría 129.000 millones de mascarillas y aproximadamente 65.000 pares de guantes mensualmente. Se estima que las ventas globales de todas las industrias que fabrican todo este tipo de indumentaria, como las mascarillas y los guantes, recibió en total 166 millones de dólares solamente en el 2020, lo que equivale a 200 veces más de lo que ganó en el 2019. Ante este aumento en las ventas y en el consumo de mascarillas, guantes y entre otros, la ONU advierte que se ha presentado un colapso en el sistema del reciclaje. Habla de un colapso en toda la cadena de gestión del reciclaje y de estos desechos a nivel mundial. Pero si no me creen y necesitamos revisar algunas cifras, revisemos los ejemplos que pone este informe. Y uno de esos ejemplos más llamativos es lo que sucedió en Singapur, que en solo 8 semanas de cierre produjo 1.470 toneladas de desechos de plástico. Esto solamente en contenedores o envases para llevar comida. En Wuhan, China, se estima que los desechos médicos aumentaron 6 veces a 240 toneladas por día durante la pandemia, por supuesto, lo que significa que superó la capacidad de la ciudad de incinerar todos estos insumos, que es de 49 toneladas diarias. Un hospital en Jordania aumentó 10 veces más su producción de desechos en solo un día. En Teherán, la capital de Irán, se estima que los desechos médicos hospitalarios aumentaron cerca de 18% en los primeros meses de la pandemia, pasando a aproximadamente entre 80 y 110 toneladas de producción diaria, cuando antes se registraban de 52 a 74 toneladas. Sobre el colapso en el sistema de reciclaje, señala la ONU que se redujo en cerca del 40% en el Reino Unido toda la prestación de los servicios de reciclaje y que incluso algunas de sus instalaciones sencillamente suspendieron el servicio. Señala este informe con mucha atención que tal vez detrás de todo esto también hay una estrategia de venta. Qué desafortunado, sí, una estrategia de venta. Quienes vieron la pandemia como una oportunidad de negocio para fomentar el consumo de plástico de un solo uso.
Dice que esta situación se ha venido presentando en países como por ejemplo en Estados Unidos, en donde el Departamento de Salud recibió una carta por parte de la Asociación Industrial del Plástico en la que solicitaban un anuncio por parte del departamento en donde elogiara los beneficios para la salud del uso del plástico y además que siguieran fomentando el consumo del plástico a pesar de todas sus implicaciones ambientales y sanitarias, pues esta carta se presenta una semana exactamente después de que Estados Unidos y el mundo conociera una serie de estudios en los que demostraban que el COVID-19 era capaz de sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico frente a las cerca de 24 horas que lograba sobrevivir en superficies de cartón. Señala el informe que si las cifras históricas indican el futuro, menos del 10% del plástico utilizado durante toda la pandemia va a ser reciclado alguna vez. En otras palabras, esto significa que más del 70% del plástico utilizado hoy durante la pandemia va a terminar en los vertederos o simplemente en nuestros océanos. Si esto para ustedes no es preocupante, entonces yo no sé qué es preocupante para ustedes. Pero aquí hay que añadirle otro componente aún más preocupante para su salud y para la salud de todos los humanos. Y es que como ya se ha demostrado que el COVID-19 puede sobrevivir en superficies plásticas hasta casi que 3 días, esto plantea preocupaciones adicionales por la contaminación humana y por todos los desperdicios plásticos o los desechos plásticos que la misma humanidad está produciendo. La prevalencia de plástico es tan gigante en nuestro planeta que ya los expertos están hablando que la esfera entre la interacción entre los ecosistemas y el plástico se llama la platisfera. Así que estamos en una nueva platisfera gracias a nuestros malos hábitos de consumo. Pero a ver, vamos a ponerlo esto en términos que podamos entender todos, porque no somos expertos en entender por qué el plástico es tan contaminante para el planeta. Si usted se queda con este mensaje y estos 3 aspectos, yo quedo feliz. El primero de ellos es que el plástico no es biodegradable. El segundo aspecto es que el plástico no se descompone. Y el tercer aspecto es que el plástico no se asimila en ningún proceso biológico. Ahora imagínese, esa mascarilla que usted utilizó o también de pronto el frasco del champú que usted recientemente desechó va a terminar en un vertedero y esto va a terminar generando o liberando varias toxinas, entre esos gas, plastificantes y líquido contaminado. Ya que no adivina quién va a ser el más afectado, usted, y ya le voy a explicar por qué. Pero ustedes me dirán, no, eso con el paso del tiempo se va volviendo chiquito y ya no se ve. Pues resulta que esos microplásticos están haciendo que efectivamente ese plástico original se empiece a desintegrar, pero esto no significa que sus componentes originales lo hagan. Todo lo contrario, sus componentes tal cual como fueron diseñados van a seguir así, siendo pequeños pedazos de plástico en el océano. Y esto lo que está haciendo es que nuestros océanos se llenen de miles, millones de microplásticos. Y por supuesto, todo este volumen está generando islas enormes de plástico. Otro aspecto preocupante que señala la ONU es la gestión de estos residuos. Asegura que una de las alternativas que se han propuesto es la incineración del plástico. Y resulta que esto también es súper contaminante, pues esto libera básicamente tóxicos al ambiente y una gran cantidad de CO2. Y añade este informe que por supuesto esta problemática está traspasando fronteras, que en este momento no hay responsabilidades claras, ya que no adivina, como no hay responsabilidades claras, pues tampoco hay soluciones claras. Entonces, ¿qué hace el plástico en nuestro planeta? 3 aspectos claves. 1. Degrada los ecosistemas, especialmente los marinos. 2. Incrementa las emisiones de combustible fósil y también las sustancias tóxicas. Y 3, degrada la salud humana y por supuesto el medio ambiente. Y usted me dirá, ¿pero por qué mi salud? Pues querido amigo, especialmente si usted come pescado o frutos del mar que le llaman, ¿a que no adivina qué comen los peces? Sí, se están comiendo su plástico. Entonces, ¿usted qué está terminando de comer? Bueno, ya la respuesta es obvia. Por supuesto, la afectación en la salud humana no solamente se reduce a eso. Si los ecosistemas están enfermos, nuestro planeta está enfermo y por ende usted y yo vamos a terminar enfermos.
Señala la ONU que este tema también es un asunto de justicia. ¿Y por qué de justicia? Porque la deforestación, el desplazamiento de las comunidades indígenas para hacer la explotación del petróleo en sus territorios, la contaminación del agua, entre muchos otros factores, están haciendo que las comunidades más vulnerables cada vez se vean más vulneradas y, por supuesto, la garantía de sus derechos más minimizadas. Y para no extenderme tanto y no irme en detalle sobre cada uno de los puntos de este informe, la ONU señala que de esa población, de los más afectados son las mujeres y con ellos sus bebés. Pero dejemos tanta noticia negativa porque todavía hay algo por hacer. De acuerdo con la ONU hay una lista de recomendaciones que deben partir por entender que esta pandemia sencillamente es una situación de oportunidad en donde los cambios deben ser radicales y deben ser inmediatos. Y que por supuesto es una responsabilidad global que debe acercar respuestas basadas en el respeto, en la solidaridad, en la compasión y sobre todo en la dignidad humana. Por eso insta a todos los gobiernos a que amplíen su control y prevención para poder evaluar qué tanto plástico están promoviendo sus países y por supuesto también sensibilizar a sus poblaciones para que cada vez sean más conscientes de lo grave que está siendo este uso desmedido del plástico. Pero por supuesto, insta a las Naciones Unidas a que los gobiernos también brinden una justicia equitativa y eficaz, especialmente para aquellas comunidades que están siendo víctimas no solamente de la producción excesiva de este plástico, sino también de todos los desechos que básicamente están asfixiando sus territorios. Y la ONU finaliza instando a reconocer este tema de la contaminación plástica como un atentado directo a los derechos humanos. Usted podrá creer que este tema es solamente un asunto de los estados o un asunto de las industrias, pues es un asunto que también le compete a usted, porque si todos podemos empezar a sumar diferentes granitos de arena exigiéndole a las industrias que empiecen a reducir el uso del plástico de un solo uso, creo que todos podríamos ejercer una gran presión. Así que si usted quiere empezar a hacer un pequeñísimo cambio, hágalo, porque todo eso va a empezar a sumar. Y es hoy cuando nuestro planeta nos reclama ese tipo de acciones. Así que sí, esto tiene que ver con usted y conmigo. Gracias por llegar hasta el final del video y por favor te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y dejarme tus comentarios en la parte inferior de este video y por supuesto contactarme a través de mis redes sociales en donde me encuentran como @macamisánchez. Nos vemos la próxima semana, bendiciones y por favor reduce el uso del plástico. Adiós.